Esta semana fue algo particular porque en estos días tuvimos unas visitas indeseables ahí. Unos ladrones se llevaron algunas cosas de la casa de los vecinos y queda muy cerca de nuestra casa. Y eso la verdad que me hizo reflexionar porque muchas veces nosotros vivimos el diario vivir sin darle gracias a Dios, sin agradecer porque Él cuida a nuestra familia, porque cuida nuestra casa, porque cuida las cosas que tenemos. Y yo pensaba que sí, es verdad, muchas veces con el diario vivir, con las responsabilidades, las obligaciones, no apartamos ese tiempo para agradecer a Dios por lo que Él hace por nosotros. Aunque quizás lo tomamos como algo normal, como algo natural, de que Dios tiene que cuidar nuestra casa, que tiene que cuidar nuestra familia, pero como hijos suyos tenemos que agradecerle cada día y pedirle también, pues, no solo pedir que cuide nuestra casa, sino agradecer cada día, porque muchas veces somos de pedir y nos olvidamos de la otra parte, de ser agradecidos con Dios. También pensaba en que muchas veces en nuestros planes, las cosas que aspiramos, si bien le pedimos a Dios que nos ayude, quizás no lo dejamos todo ante sus pies, no lo dejamos todo para que Él nos guíe, para que Él nos muestre, sino que en definitiva le pedimos a Dios, pero lo que queremos hacer es nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre esta situación, sobre las cosas que queremos alcanzar, sobre las cosas que queremos conseguir. Y quería compartir este versículo, Mateo 6:33, que es muy conocido. Mateo 6:33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Wow, lo sabemos, ¿no? Este versículo lo recontra sabemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero ahora vamos a centrarnos específicamente en este versículo. ¿Cómo buscamos a Dios? Y ahora vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Cómo buscamos de Dios? Las clásicas, bueno, las digo yo, que son orando, leyendo su palabra, adorándolo, viniendo a congregarnos. Esas son las formas que conocemos de buscar de Dios. Pero hay otro versículo que nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. No solo buscamos a Dios leyendo, orando, sino que nos acercamos a Dios siendo imitadores de Cristo. Que ese es el mandato que nos deja como cristianos. Entonces vamos a detenernos un poco en la vida de Jesús, ya que nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Vamos a detenernos un poco en la vida de Jesús. Y si nos centramos en la vida de Jesús, Jesús fue una persona que no vivió para sí. Fue una persona que vivió para cumplir la voluntad de su Padre, para cumplir el mandato que Dios le había encomendado. Jesús no era pecador, Jesús no tenía malos pensamientos, no tenía esos problemas que tenemos nosotros. Pero igualmente, Jesús vivió para nosotros. Y hay algo que es muy característico de Jesús, que Jesús no tenía riquezas terrenales, no tenía dinero, no tenía ni donde reflotar su cabeza, lo dice la Biblia. Y muchas veces nosotros perdemos la orientación porque nos centramos en conseguir cosas materiales, o porque queremos conseguir un trabajo, o queremos conseguir una casa, después conseguimos la casa, no sé, queremos seguir consiguiendo cosas materiales, pero
La Biblia nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Eso no quiere decir que no tenemos que tener nada, ¿no? No estoy diciendo que no podemos tener nuestra casa, nuestro auto. No. Pero, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿A dónde apunta? Y vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús no tenía absolutamente nada a nivel material, pero sí lo tenía todo a nivel espiritual. Y a eso tenemos que apuntar como hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para ser como Cristo? Porque es fácil decirlo acá, ¿cómo hacemos para ser como Cristo? Eso es lo complicado. Y voy a compartir otro versículo, en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos está diciendo que nuestra mente se tiene que transformar, nuestro entendimiento se tiene que transformar. Y se tiene que transformar para ser como Cristo, para tener las características que tenía la mente de Cristo, es las características que tiene que tener nuestra mente. Y eso es muy complicado para nosotros como seres humanos. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice su palabra, qué es lo que nos dice la Biblia sobre las características de la mente de Cristo. Vamos a leer Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente de Cristo es una mente viva, es una mente que está activa, es una mente que tiene vitalidad. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa mente viva en las cosas de Dios. Esa mente que quiere buscar las cosas de Dios. Y no solo acá en la iglesia, sino en donde estemos. Porque muchas veces decimos, no tengo tiempo, a mí me pasa, muchas veces estoy en el trabajo todo el día, estoy haciendo cosas, pero en donde quiera que estemos, tenemos que tener esa mente de Cristo, esa mente viva. De que muchas veces Dios nos presenta oportunidades de hablarle a otros. Dios nos presenta oportunidades y muchas veces no nos damos cuenta. Porque no tenemos esa mente de Cristo, no tenemos enfocada la mente en las cosas que Dios quiere. Entonces la primera característica de la mente de Cristo es que es viva. Vamos a ver otro versículo, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Este es un versículo para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando de que muchas veces nos distraemos, muchas veces perdemos el foco, muchas veces pasan cosas y nos vamos alejando de Dios. Cuando empecé la facultad, en la primera clase, el profesor dijo, este es el cementerio de los inteligentes. O sea, que el que era inteligente y no se mataba estudiando, no estudiaba de verdad, no se iba a recibir. Eso fue lo que nos dijeron en la primera clase. Y si lo llevamos acá a la iglesia, ese que era inteligente era el que tenía algo especial, el que tenía ya algo natural. Y muchas veces vemos acá en la iglesia como gente que tenía dones especiales, que tenía una relación especial con Dios, se termina alejando, se termina apartando y hoy ya no van más a ningún lado. Y era gente que yo lo he visto, que tenían algo especial con Dios, que tenían
talentos, que tenía cosas lindas. Pero, ¿qué pasó? Acá, como dice este versículo, 11.3 dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se desviaron, se alejaron. En cierto punto, la mente de Cristo tiene que ser perseverante. Ese es el segundo punto. Si queremos seguir a Cristo, si queremos tener su mente, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que tener esa mente en donde estemos. Y no solo un día, sino que tenemos que perseverar. Todos los días tenemos que tener esa mente de Cristo. No, porque muchas veces es fácil decir, hoy voy enchufado, voy con la mente de Cristo, lo mantengo un día, pero el otro día ya, hoy ya está complicado, hoy ya me olvidé de todo. Pero no, la segunda característica es permanecer, ser perseverante. Jesús siempre tuvo la misma mente, si lo veo. Siempre tuvo la misma actitud para ayudar a los demás. Y siempre tuvo la misma actitud para buscar al Padre. Entonces el segundo punto de tener una mente semejante a la de Cristo es ser perseverante. Y vamos a seguir buscando a ver otros puntos de lo que es la mente de Cristo. Y vamos a ver Filipenses 2.3. Filipenses 2.3. Y está difícil también. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esta nos cuesta como seres humanos. La mente de Cristo es humilde. Y esa nos pega, porque muchas veces nos toca cuando nos dicen algo que no nos gusta, o cuando creemos que nos tratan injustamente, pero Jesús era humilde. Y nosotros, como sus seguidores, tenemos que tener esa humildad. Tenemos que tener la mente de Cristo es humilde, ese es el punto 3. Y tenemos que apuntar a eso como cristianos, porque también es una forma de mostrar a Cristo donde estemos. Porque es fácil muchas veces cuando vamos consiguiendo alguna cosa, empezar a creérnosla, empezar a creernos que lo conseguimos nosotros y ir alejándonos de Dios. Pero eso no está bueno, porque eso no da un buen ejemplo a los que no son cristianos, y eso también en cierto punto nos va separando de Dios, porque Jesús era humilde, Jesús daba todo por los demás, y eso es lo que tenemos que ser nosotros, estimando a nosotros como si fueran superiores a nosotros mismos. Así que el tercer punto de la mente de Cristo es ser humilde. Vamos a Tito 1.15. Dice lo siguiente. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El siguiente punto, la mente de Cristo, que es pura. No tiene maldad. Siempre busca hacer el bien. Ese es el siguiente punto, es pura la mente de Cristo. Muchas veces vemos en la tele o escuchamos cosas que decimos, ¿cómo gente puede hacer esto? Estos últimos días han pasado noticias horribles, la verdad. Y uno piensa, ¿cómo hay gente que puede hacer eso? Si tuvieran a Cristo, si tuvieran la mente como Cristo, no existirían esas cosas. Si todos los seres humanos, si fuéramos imitadores de Cristo, no existiría esa maldad. Y tendríamos la mente pura, o sea, tendríamos la mente enfocada en las cosas buenas, en las cosas del Padre. Entonces, la siguiente característica es la mente pura. Y si vemos a través de la Biblia lo que es la vivencia de Cristo, lo que nos cuenta que vivió Jesús,
siempre tenía una mente pura, siempre tenía una mente que buscaba el bien. Entonces, el siguiente punto, el punto 4 de las características de la mente de Cristo, es que es una mente pura. Y vamos a seguir viendo a ver qué nos dice la Biblia sobre estas características de la mente de Cristo y que tenemos que buscar nosotros como cristianos. Y vamos a ver Lucas 24:45. Lucas 24:45. Y dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, me pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con la mente de Cristo? Y obviamente, para tener la mente de Cristo tenemos que entender la mente de Cristo. Y para eso tenemos que tener sensibilidad, tenemos que tener un corazón sensible a las cosas de Dios. Y ese es el punto 5. La mente de Cristo es sensible. Es sensible para entender su palabra, pero también para ver las necesidades de los demás, para poder ayudar a los demás. Es sensible cuando, como les comentaba hoy, cuando muchas veces estamos en el trabajo y se nos presenta una oportunidad de hablarle a alguien que está mal, que no tiene esperanza. La mente de Cristo es sensible para detectar esas oportunidades que Dios nos presenta, pues ya sea en el trabajo o en donde estemos. Ese es el siguiente punto. La mente de Cristo es sensible. Y al ser sensible, vamos a empezar a comprender su palabra, vamos a empezar a comprender sus mandamientos, vamos a empezar a comprender como Cristo pensaba. Y eso se genera por la transformación de la mente que hablábamos al principio. Y vamos a ver el siguiente punto, que es Romanos 8:6. Que nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto ya lo habíamos leído al principio, le habíamos dicho que una de las características era una mente viva. Pero el siguiente punto nos está diciendo que es una mente pacífica. Y esto es difícil, porque yo pensaba, con lo que me pasó la semana, decía, si entran los ladrones esto, lo quiero que matar dentro de mi casa. Pero si tengo que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo es pacífica. Y ahí nos choca. Pero es un punto clave. Jesús vino a cambiar el mundo con paz y con amor. Contrario a lo que estaban esperando en su época los judíos. La mente de Cristo es pacífica. Y acá obviamente tiene muchísimas más características, pero quería enumerar las principales características que tenemos que apuntar nosotros como cristianos a tener. Tenemos que tener esa mente de Cristo. Y cuando estaba haciendo la palabra, fue todo un proceso, porque empezó, ¿cómo buscamos de Dios? Porque nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo buscamos de Dios? Con la forma que ya sabemos, orando, leyendo, pero viviendo también. Y ese es un punto que muchas veces los cristianos nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos de vivir como vivió Cristo. Y les quería dejar estas características de la mente de Cristo para que podamos, cuando estemos en situaciones complicadas o cuando estemos en la rutina, podamos pensar en estas características que tenemos que tener como cristianos. Porque en definitiva somos los representantes de Jesús, porque la gente lo más cercano que va a poder conocer va a ser lo que nosotros le demostremos, lo que puedan conocer por medio de algún cristiano, porque no van a venir a la iglesia, no van a leer su palabra, no van a orar,
Entonces, la forma que muchos se acercan es por nuestro testimonio, por nuestro ejemplo, por las cosas que ven. Y si nosotros no tenemos la mente de Cristo, no vamos a tener resultados, la verdad. No, la gente no va a querer algo especial porque no lo van a ver simplemente. Y como cristianos tenemos que buscar tener esa mente similar a la de Cristo, pero para eso tenemos también que dejar de vivir a nuestra manera. Y eso es complicado porque es fácil cuando venimos a la iglesia, estamos todos enfocados, pero después en el diario vivir, la verdad que muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, y muchas veces no pensamos como pensaría Cristo. Entonces tenemos que sujetar nuestros pensamientos a lo de Cristo. Tenemos que llevarlos a cómo pensaría Cristo, ya sea decisiones pequeñas o decisiones grandes. Pero tenemos que intentar buscar de Dios en donde estemos. Y quería terminar con el versículo este también, que dice, todas las cosas serán añadidas. Acá dice, las cosas pueden ser cosas materiales, que son secundarias, pero Dios nos las va a dar igual. Pero tenemos que centrarnos en buscar de Dios primeramente. Porque su palabra, si tiene algo, es que se cumple. Y si queremos no tenemos que buscar de Dios para que nos dé cosas, ¿no? Pero si nosotros buscamos el corazón a Dios, si buscamos tener esa mente de Cristo, con esas características que tenía Cristo, las demás cosas van a ser añadidas. Y yo, la verdad que lo puedo ver en mi vida, porque muchas veces, sí, pues, intento buscar las cosas de Dios y veo como Dios va añadiendo cosas que en algún momento parecían imposibles. Y cuanto más buscas de Dios, cuanto más estás centrado en Él, Dios te va dando. Pero hay una diferencia, que cuanto menos busco de Dios, cuanto más me voy alejando sin darme cuenta, esas cosas no van a ser añadidas. Entonces, acá su palabra nos dice que tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios, pero con su mente. Y no quiero hablar de un evangelio de la prosperidad, porque para mí eso no está bien, porque como decíamos al principio, Jesús no tenía donde recostar su cabeza, entonces no tiene sentido decir que nos vamos a volver ricos, que nos vamos a volver millonarios, conseguir a Cristo. No, pero Dios nos va a dar las cosas que necesitamos. Y a eso es lo que se refiere, todas las demás cosas serán añadidas. Las cosas que necesitamos para nuestra vida, Dios las va a añadir. Y como conclusión les quería dejar eso, que tenemos que intentar tener esa mente que tenía Cristo. Esa mente que fue capaz de cambiar el mundo. Esa mente que rompió con su época. Fue un libertador que no vino con guerra. Y quería dejar como aplicación que en la semana, en el lugar donde estemos, ya sea en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en donde estemos, tenemos que intentar pensar cómo actuaría Cristo. Y tenemos que tratar de fomentar esta mente de Cristo. Porque también si no la practicamos no la vamos a tener nunca. Al principio nos va a costar mucho, pero después se va a hacer algo más natural. Siempre nos va a costar, igual porque en nuestro interior muchas veces estamos inclinados a hacer lo malo. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a renovar nuestras mentes y nos va a dar esas características que tenía la mente de Cristo. Bueno, vamos a estar orando para terminar con la palabra. Señor, te
Te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a nuestros corazones y te pedimos, Padre, que estés transformando nuestra mente, Señor. Que nos estés dando tu mente, Señor. Que nos estés ayudando, Señor, a poder ser como vos eras, Señor. A poder tener tu actitud, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que en la semana podamos estar pensando en esto, que podamos aplicarlo, Señor, y que tu mente se esté manifestando, Señor, en nosotros. Queremos dejar todo en tus manos, Señor, en nombre de Jesús.